Bueno, yo voy a presentarles un trabajo producto de unos estudios que se realizaron en base a lo que se denomina revisionismo histórico y que tiene que ver con una visión crítica sobre las manifestaciones culturales que se dieron en la Nueva Granada y desde luego en la independencia. Es una posición crítica porque trata de hacer ver cómo la cultura del barroco, como un arte que fue manipulado, que fue utilizado por la religión católica, contrario a lo que fue el barroco como una manifestación artística en la Nueva Granada, se contrapone un movimiento muy importante que es la expedición botánica. La expedición botánica es un movimiento artístico científico que logra desarrollar todo un potencial sustentado en la filosofía de la Ilustración y que desde luego pues genera toda esa visión racionalista, ¿no?, del mundo. Y esto, desde luego, es lo que permite alimentar la conciencia de, en su tiempo, denominada élite criolla, que está integrada por los grandes próceres de la independencia. Entonces, el asunto está en mirar sus posiciones, en mirar su pensamiento, principalmente de la generación ilustrada de los próceres de la independencia, que muchas veces nosotros los vemos como héroes, los vemos como los grandes personajes de la historia y que es conveniente, por tanto, revisar su pensamiento, revisar su comportamiento, revisar sus diferentes posiciones para dar cuenta hasta qué punto, por ejemplo, la modernidad que entra a la Nueva Granada con la Ilustración, hoy este presupuesto racionalizante de los principios que determinan la legitimación de la modernidad hoy están en cuestionamiento y están en una profunda crisis, y que es necesario entonces hasta qué punto va a haber que ustedes puedan reflexionar cuál es la herencia que nosotros tenemos de la independencia para mirar el mundo hoy con toda esta situación negativa de destrucción de valores, con toda esta situación de malestar social que padecemos. Entonces, ¿hasta qué punto la modernidad, la independencia sirvió para transformar nuestra sociedad y nuestra cultura? Entonces, más o menos, el desarrollo de este trabajo va en estos términos en los que acabo de enunciar. El arte de la Nueva Granada y la independencia, una posición crítica. El presente trabajo, desde una óptica teórico-crítica y siguiendo procesos de revisión histórica, intenta realizar nuevas interpretaciones respecto de los principales acontecimientos artísticos producidos en la Nueva Granada. Se podrá apreciar, por un lado, el despliegue y apropiación del arte barroco que fue utilizado por la Contrarreforma y puesto al servicio de la religión católica para generar procesos de evangelización e imponer el credo religioso en las colonias. Se difundió para el incremento de la fe como estrategia para controlar el individuo y la sociedad de la época, generando una actitud pasiva en el sujeto colonial, y por otro, la incidencia de la expedición botánica como una manifestación artístico-científica que, influenciada por los principios filosóficos de la Ilustración, se constituyó en el gran germen revolucionario que alimentó los procesos de independencia de la Nueva Granada. Como resultado de este movimiento revolucionario y pasados 200 años, se derivan muchas preguntas y reflexiones. ¿Hasta qué punto este accionar insurgente consiguió emancipar la sociedad de su tiempo y cuál la herencia recibida,
Si en la actualidad estamos atravesando por una profunda crisis de valores y de injusticia social, se observa de manera persistente el incremento de la violación de los derechos humanos y la obstrucción de los principios más elementales de la democracia. Problemas de la actualidad colombiana que dejan ver la continuidad inamovible del colonialismo patriarcal, eurocentrista y norteamericano, que pone en evidencia la presencia perversa de un accionar postcolonizador globalizante, de corte neoliberal y generador de procesos de marginación y exclusión social. Se percibe un vacío latente que impacta el orden judicial, estatal, una total ausencia de justicia en todos los órdenes, producto cómplice de los vacíos y errores del derecho moderno, factores que en conjunto dejan ver el desencanto y la puesta en tela de juicio de las consecuencias que produjo la independencia colombiana de 1810. La cultura barroca se asimiló como un estilo que legitimó los principios y dogmas promulgados por la religión católica. Y la monarquía española en las colonias americanas durante los siglos XVII y XVIII. El barroco se constituyó en un discurso, una retórica visual orientada al control del individuo y la sociedad, bajo los principios dogmáticos promulgados por el Concilio de Trento y realizados por la Contrarreforma para adoctrinar a la sociedad con el credo religioso. En la Nueva Granada se presenta una apropiación de la cultura barroca, una adaptación de sus elementos estéticos, políticos, culturales y religiosos para imponer el control sobre los sujetos coloniales. El barroco entonces pasa de ser visto como un arte que operaba en función místico-religiosa a ser percibido como un elemento que, acorde con la situación religiosa y política de España, de la Contrarreforma, consolidó la cultura sacralizada de la colonia. El barroco estuvo al servicio de la Contrarreforma y de las monarquías absolutas de Europa, y posteriormente se irradió en Latinoamérica como instrumento evangelizador. Se impuso como posibilidad semántica en la conformación del espíritu cristiano tradicional del catolicismo. La Iglesia, después de la Reforma protestante, necesita demostrar su grandeza y poder, para lo cual se establece como consideración final los nexos inamovibles entre el arte barroco y la Contrarreforma, hecho que permite una especie de estetización colonizadora religiosa del catolicismo, una retórica visual dispuesta al intento de renovar el poder eclesiástico del papado románico. Es en el siglo XVI que se produce la gran crisis de la Iglesia católica en Europa occidental, debido a los continuos problemas de corrupción eclesiástica que asentó el desprestigio del papado y del clero. Fueron varios los pensadores religiosos y políticos que intentaron provocar un cambio profundo que rehabilitara y renovara la Iglesia para salir de la crisis, como el caso de Martín Lutero, Juan Calvino, Andreas Carlostadio. Se busca un cambio profundo de la Iglesia occidental, pues la función del papado de interconectar la relación sagrada entre lo humano y lo divino, promulgado por la Iglesia, había sido puesta en tela de juicio. La función de ese lugar y esa persona que conectan necesariamente el mundo terrenal con el mundo celestial, la voluntad de Dios con la realidad del mundo, había perdido su carácter indispensable, y justamente esa pérdida era la que había motivado la aparición del rechazo protestante a la existencia misma del papado. El Concilio de Trento intenta restaurar y constituir la necesidad de mediación eclesial entre lo terrenal y lo celestial, una mediación cuya necesidad es planteada en términos sumamente enfáticos.
La Contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia Católica y se presenta como un desafío frente a las críticas de la Reforma protestante, que había rehabilitado a la Iglesia y, como paradoja, genera un periodo de resurgimiento católico. En tal sentido, la Contrarreforma plantea como objetivo principal renovar la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. Se consolidan y afirman las bases del dogma y el culto católicos, fundamentados en el sacerdocio sacramental, el celibato, el culto a la Virgen y los santos, el uso del latín en los oficios litúrgicos, entre otros. Se refuerza y consolida la imagen del papado y en paralelo se acentúa el desarrollo urbanístico de Roma mediante la construcción de iglesias, en especial la Basílica de San Pedro o la de Santa María la Mayor, entre otras. Con el barroco se proyecta una acción renovadora de la religión a través de los postulados derivados de las exigencias del Concilio de Trento, celebrado para contrarrestar los avances del protestantismo y consolidar el culto católico. Se reclama entonces un arte capaz de construir y suscitar la piedad, la oración y el incremento de la fe cristiana. El intento predominante era el de rebasar la Reforma protestante por considerarla insuficiente. Mediante la crítica planteada por la Reforma protestante, se pone en evidencia la influencia negativa de la Iglesia. Esto permite descubrir las relaciones estratégicas entre el poder de la Iglesia y del Estado para ejercer acciones de dominación, enriquecimiento material e incluso barbarie. Errores de la Iglesia que acrecentaron los males del mundo. Por esto, el cuestionamiento del protestantismo como movimiento religioso cristiano que termina generando la profunda crisis de la Iglesia Católica, circunstancia que le exigió renovarse, promoviendo un cambio de usos y costumbres religiosas, principalmente en relación a la autoridad papal, debido a la corrupción de los diversos estratos del poder eclesiástico. Esta crisis dogmática de la religión católica, propiciada por la Reforma protestante, permitió la utilización del arte barroco como vehículo, como instrumento didáctico, difusor, para atraer y motivar a los fieles y vincularlos a la Iglesia. El barroco se convierte entonces en la expresión estética de la Contrarreforma que en Latinoamérica se presta como instrumento evangelizador, utilizado por el papado como entidad administradora de la religión y que se impone en la Nueva Granada para responder a las necesidades de mediación entre lo humano y lo divino que había sido desgastada y perturbada a lo largo de los siglos. El protestantismo exige una recuperación moral y espiritual de la Iglesia Católica. Propone una idea de fe, una interpretación de las enseñanzas redentoras de Cristo para bien de la humanidad. Plantea una sinceridad espiritual que no soporta ni tolera la hipocresía o el fingimiento o la fe superficial, interesada, que niega y repudia las profundidades fenomenológicas de la conciencia. En síntesis, los protestantes creen que la Iglesia Católica se desvirtuó de los propósitos de la Iglesia cristiana original y se volvió corrupta. Es en estas circunstancias que el barroco se convierte en la expresión estética, en una retórica visual utilizada y convertida en medio instructor de la religiosidad cristiana que fue aplicada en todos los pueblos colonizados de Latinoamérica. El barroco latinoamericano, por la incidencia religiosa en la Nueva Granada, se puede catalogar como barroco católico, por cuanto tiene como característica general la utilización de imágenes religiosas en las obras de arte, los signos cristianos, las imágenes de Cristo, la Virgen, los santos, las representaciones bíblicas de la historia sagrada o del Nuevo Testamento. Los pintores se apartaron por ello de lo cotidiano, popular o del paisaje, ausentes por completo de las problemáticas sociales
o de conflictos del tiempo. Los artistas de la época colonial, como el caso de la obra de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, o de los hermanos Gaspar y Baltasar de Figueroa, entre otros anónimos e incluso frailes, convirtieron al barroco en una cultura de la imagen, en un arte católico de alto poder semiótico para instruir a los nativos y, como se ha dicho, asumido como un instrumento difusor para reafirmar el poder y el prestigio de la Iglesia. Es muy importante tener en cuenta que la incidencia del barroco en la cultura de la Nueva Granada debe entenderse desde el plano semántico como un ejercicio de esta retórica visual sustentada en una estética destinada al control social y de todo el cuerpo de los sujetos coloniales puestos al servicio de los intereses del papado. La colonia neogranadina adopta de manera pasiva los elementos políticos, culturales y religiosos de la monarquía y religión española impuestos por los discursos religiosos del Vaticano. En esta retórica visual de la imagen de los santos y las devociones del barroco hacen énfasis en la manipulación de la conciencia individual y en la pérdida de la autonomía, producto del sometimiento de un significado cerrado y lineal, destinado exclusivamente a la configuración de la cultura religiosa, que fundamentada en los principios de la moral católica, señala de manera dudosa el comportamiento espiritual y ético de los seres, señalando los vicios y las virtudes. Se trata de un tipo de representación de verdades dogmáticas, que además de suscitar sentimientos de adoración a Dios y de incremento de la fe y la oración, trae en consecuencia el sometimiento de la sociedad sumida a la piedad y a la mística espiritual católica. Se impone de esta manera una posición ideológica que aleja a los individuos de la realidad en referencia a la problemática social y política que se vivía por esa época en la Nueva Granada. Se controló la conciencia individual y colectiva, producto de la incidencia monosémica de la imagen religiosa, que hace sujetos pasivos y reflexivos, ausentes de cuestionamiento y crítica. Desde esta óptica, producida por la incidencia de la imagen barroca católica, se desentiende cualquier posibilidad de un accionar contestatario, puesto que detrás de la imagen de culto, vista desde una perspectiva antropológica, se puede catalogar la percepción de un significado unívoco que, sustentado en esa praxis de la imagen, es capaz de controlar las conciencias, pues la óptica pasiva y conforme del sujeto colonial católico se desentendía de cuestionar la decadencia evidente de la cultura española y de las críticas sociales que se diluían por la incidencia del credo ideológico del catolicismo. Tener en cuenta que la imagen religiosa difundida por el arte barroco se convierte en un texto a interpretar, capaz de controlar la voluntad del comportamiento individual o colectivo. Desde esta óptica se concluye como resultado la manifestación de una praxis humana de carácter pasivo, alejada por completo de un posicionamiento contestatario frente a los acontecimientos políticos. Desde la perspectiva semántica, este hecho cataloga como una retórica de la imagen de signo religioso, genera una fractura de la estructura lingüística entre significante y significado. Por tanto, se perturba la relación dialógica comunicativa en la que se impone de manera unilateral el objeto de enunciación. Se ejerce una especie de violencia contra el símbolo que deriva en una pérdida de sentido y reflexión. Es una especie de estetización de la vida que agrede las potencialidades semánticas. Entender que el ser humano se funda en el lenguaje y que es a partir de ahí que se orienta su relación con el mundo y la reafirmación de su devenir, el cual, producto de la determinación de referentes visuales religiosos, es limitado y no da tregua o posibilita la apertura de otras manifestaciones semánticas. Niega el accionar de la metáfora para ir al encuentro de otras lecturas y ampliar la distancia entre signo y significado, pues todo se reduce a los dictados del atomismo lógico impuesto por el signo religioso. Se debe entender
que las imágenes producen sentido y son portadoras de un significado, y que el lugar para percibirlas es el propio cuerpo de los individuos, hecho que lleva a comprender la imposición ideológica de la imagen en el control social para someter a los individuos a una unicidad interpretativa lineal, cerrada. Desde esta óptica derivada del barroco católico y el de su incidencia en el ámbito social de la época, era imposible pensar que podría contribuir al proceso revolucionario de la independencia. Por lo dicho, el arte barroco imposibilitó la transformación cultural y social de la Nueva Granada, en tanto la dogmática religiosa por él difundida se convirtió en un bálsamo semántico que estimuló la pasividad irreflexiva y el conformismo comunitario, contrario a la influencia ejercida por el movimiento artístico científico ejercido por la expedición botánica y que fue potenciado por la incidencia filosófica de la Ilustración. Sin embargo, no se puede negar que la incidencia de la cultura del barroco en la Nueva Granada generó una dinámica cultural religioso-artística, producto de las alianzas entre la Iglesia y el Estado, y que si bien el barroco católico estuvo al servicio de los principios cristianos, lo que se debe exaltar es la conformación y el nacimiento de la independencia de la Nueva Granada, producto del accionar beligerante de una generación de intelectuales ilustrados criollos que a finales del siglo XVIII gestaron los cambios políticos y culturales de la Nueva Granada. Fue con la expedición botánica que desde 1783 se transforma la cultura neogranadina, entendiendo que por esos tiempos el virreinato se mantenía en una prominente oscuridad intelectual en relación a las dinámicas derivadas del conocimiento científico. La Ilustración se ha caracterizado por su optimismo en el proceder de la razón y en la posibilidad de reorganizar a fondo la sociedad con base en principios racionales. La época de la Ilustración se ve en el conocimiento de la naturaleza y en su dominio efectivo de la tarea fundamental del hombre, que es el poder del conocimiento científico, lo que determina los destinos de la sociedad por el poder de los principios racionales. Lo humano queda sometido a la óptica de las ciencias naturales. Intenta conocer, dominar y controlar los fenómenos de la naturaleza desde una óptica empírico-analítica, esto es, a partir de la aplicación de dogmas y leyes matemáticas para llegar al conocimiento. La razón, entonces, para los ilustrados del siglo XVIII era la fuerza más poderosa para transformar la realidad y como una escuela para orientar la sociedad, y todo a partir del predominio indiscutible del método científico. La incidencia ideológico-política de la Ilustración posibilita un cambio de actitud totalmente contraria a la que ejerció la cultura del barroco con la religión católica, pues con la Ilustración y toda su influencia permite el desarrollo del gran proyecto artístico-científico de la expedición botánica, factor que influencia en el fortalecimiento intelectual de la élite criolla y en la transformación del pensamiento de la Nueva Granada, que anacrónicamente mantenía aún formas escolásticas medievales para permitir la entrada de una concepción moderna en la comprensión objetiva de la realidad. Examinando el alcance metodológico y científico de la expedición botánica, se puede observar el surgimiento de un nuevo modo de pensar. Se formó una nueva cultura de aquella generación. Es la mentalidad de los precursores de la independencia. Con José Celestino Mutis se subraya el comienzo de un nuevo periodo en la historia de la Nueva Granada. Los cambios educativos determinados por el papel de las ciencias naturales permitieron sentar las bases de una mentalidad moderna. Se exalta el valor territorial de nuestra geografía, de la población y sus recursos, lo que lleva a resaltar el sentido de nacionalidad. Todo esto genera una serie de reflexiones de naturaleza política, económica y cultural
con las cuales se empiezan a conformar las bases culturales de esta nueva generación y que se convertirá posteriormente en el germen de la independencia neogranadina de 1810